y a Martín por permitirme participar de esta segunda presentación del libro que han escrito sobre los GAU, una historia del pasado reciente, vivencias y recuerdos. La verdad que es un gusto, ha sido un gusto leer el libro, que era un libro por algunas razones que voy a decir a continuación, que yo hacía tiempo que estaba esperando. Hasta en algún momento se demoraba tanto que yo mismo pensé que podía escribirlo o escribir un pedazo, pero bueno, por suerte lo escribieron Enrique y Martín. Y bueno, voy a compartir con ustedes algunas, lo que se me ha pedido, es hacer una valoración del libro desde mi lugar, que no es el de un ex militante de los GAU, ni un militante cercano ni periférico, sino es el de un estudioso del pasado reciente y de la historia de la izquierda uruguaya que como tal desde ese lugar intentaré hacer una valoración del aporte que este libro significa. Pido disculpas por cierta dificultad para hablar, que ya se habrá notado, porque desafortunadamente el sábado se me rompió una muela y no he logrado solucionar el tema que me impide hablar con, por lo menos, no sé si mejor o peor, pero me impide hablar en el modo habitual. Este libro es un poco como... esto va a sonar un poco rimbombante, pero es estrictamente así. Es un poco como la historia de mi vida, porque es un pedazo de mi vida. Yo en el año 67, cuando se escribió el documento básico que da origen más o menos formalmente a esta historia, nací. Si bien la historia de los GAU como tal se cortó en el año 85, cuando yo cumplía mis 18 años, no tengo otra manera de verlo y de sentirlo, especialmente en la reconstrucción histórica, que como las distintas etapas de mi vida hasta que ingresé al Instituto de Profesores en el año 1986. Por supuesto que esto también en cierto modo es parte de la historia de mi propia vida, porque yo justamente en el año 85, precisamente en el mes de octubre, ingresé a la Izquierda Democrática Independiente, que fue la organización en la cual los GAU dejaron de existir para pasar a ser parte de un conjunto mayor. Y aunque milité poco tiempo en esa organización, hasta el año 91, fueron 6 años muy intensos, los únicos 6 años intensos de dedicación a la militancia que yo he tenido en lo que va de mi vida, y por lo que voy viendo van a ser los únicos 6 años en que yo me haya dedicado intensamente a la militancia política. Así que si bien lo miro desde ese lugar externo que es apreciar una obra que han escrito protagonistas de un proceso, del proceso que es contado desde cierta mirada exterior, en realidad me es muy difícil mantener esa postura, esa exterioridad en todo momento, y quizás esto se pueda notar. Yo siempre dije, se lo dije en su momento a Enrique, a Martín, se lo dije a otra gente que me iba orientando a mí en mi propio proceso de formación como historiador y como politólogo, que los GAU eran un caso de interés, un caso interesante de ser estudiado. Siempre me llamó la atención que un grupo tan pequeño en cuanto a la cantidad de gente que involucró en la militancia directa haya podido ser tan influyente en distintos procesos de la historia política y social del Uruguay reciente. Siempre me pareció sorprendente que un grupo tan pequeño hubiera sido objeto de una hazaña represiva tan enorme, y que hubiera tenido una tasa de desaparecidos por militantes tan increíble como la que tuvieron los GAU. Yo siempre dije, esto debe tener alguna explicación y alguien debería ocuparse de tratar de proponerla. Por supuesto que para quienes participaron de esta experiencia eso no será nada curioso, esa relación entre tamaño e influencia, y entre tamaño y pérdidas y el sufrimiento experimentado. A mí personalmente siempre me llamó la atención y me pareció que era uno de los motivos, no el único. Y hay otro motivo, y es el que quiero elegir hoy como excusa o como guía para el comentario. Yo creo que efectivamente los GAU, como otras organizaciones, pero entre ellas y particularmente los GAU, fueron una expresión genuina de la izquierda uruguaya de los 60 y del propio Uruguay de los 60.
En definitiva, este libro, si logro mi cometido, debería ser valorado no únicamente como la historia de los GAU, sino como un aporte a la reconstrucción de la historia de la izquierda uruguaya de los 60 y del Uruguay de los 60 y de los 70. ¿Por qué digo que en definitiva los GAU fueron una expresión de aquella izquierda de los años 60? Bueno, porque fueron, como tantas otras experiencias, el fruto de la convergencia, de muchas convergencias. Una, entre tantas, entre obreros y estudiantes, ¿no? Aquí, en este libro, Martín y Enrique narran esa historia de la convergencia entre núcleos obreros, textiles, pero no solo textiles. Siempre pensamos en los textiles porque Héctor Rodríguez, que fue una figura tan importante en la gestación y en la historia de esta experiencia política, era textil, pero no únicamente del gremio textil, junto con estudiantes o con gente que básicamente tuvo en la experiencia estudiantil su ámbito de socialización política, más allá de que luego haya pasado de allí, del ámbito estudiantil, al propio ámbito sindical o luego al ámbito estrictamente político, ¿no? Quizás la historia personal de Martín, que empieza en la facultad su militancia en la facultad, luego en la UTE y finalmente se transforma en un dirigente político casi full time, es uno de tantos casos que muestra ese itinerario. Pero bueno, esa convergencia entre trabajadores y estudiantes que fue típica de la izquierda uruguaya de los años 60, esa convergencia entre cristianos y marxistas, que fue propia también de la izquierda de esa época, no solo en Uruguay, en el conjunto de América Latina, pero que en particular en los GAU fue clave en la gestación de esta experiencia política. Una experiencia política que además fue parte de ese proceso de radicalización que vivió la izquierda uruguaya en los 60. No solo la izquierda, ya lo sabemos, siempre pensamos en la izquierda porque estamos hablando de la izquierda. También la derecha se radicalizó y tuvo sus expresiones para nada moderadas. Pero, en definitiva, los GAU nacieron en el contexto de ese proceso de radicalización de una serie de grupos de la izquierda uruguaya de los 60 que, no estando conformes ni con los comunistas ni con los socialistas, que eran los referentes tradicionales de la izquierda marxista en Uruguay, no solo crearon nuevas organizaciones en el marco de una pluralización de la izquierda que fue típica de esa época, sino que además mayoritariamente se radicalizaron. Se colocaron en posiciones que en general estuvieron a la izquierda, en particular de las que sostenía el Partido Comunista. En esto, por supuesto, que los GAU tuvieron su propio posicionamiento en el contexto de la izquierda, de lo que hoy podemos reconocer o llamar, pero en esa época también se llamaba a sí mismo como la izquierda radical, la izquierda crítica por lo menos de la táctica que seguía el Partido Comunista en el ámbito sindical y en parte también en el ámbito político. Se suele usar, para hablar de la izquierda latinoamericana de los años 60, esa dicotomía que a mí no me conforma mucho, pero bueno, tiene alguna utilidad, entre la vieja izquierda, representada por los socialistas y los comunistas, y la nueva izquierda, que es ese conjunto de organizaciones que, sobre todo influidas por la Revolución Cubana, emergen a lo largo de los años 60. Claramente los GAU son parte de la nueva izquierda, son un componente importante dentro de las múltiples expresiones que concretaron la nueva izquierda en el Uruguay. A mí no me gusta mucho esto de nueva vieja izquierda porque supone creer que los socialistas y los comunistas eran algo así como que estaban rígidos, no cambiaron nada, como que se hubieran mantenido absolutamente incambiados durante ese periodo, y sabemos que no es así, ni para los socialistas ni tampoco para los comunistas. Pero bueno, los GAU fueron parte de esas nuevas expresiones de izquierda críticas de algunos aspectos del operar, de la acción política de los años 60. Se posicionaron en la izquierda radical, pero fueron al mismo tiempo críticos de lo que en este mismo libro se recuerda, retomando la jerga de los documentos de los GAU de aquella época, el metodologismo. O sea, hacer de los métodos la cuestión fundamental, olvidándose o descuidando si por seguir determinado método se aleja o no uno de los objetivos políticos al servicio de los cuales esos métodos están. Digo esto porque, si bien los GAU fueron sumamente críticos de la línea que el Partido Comunista promovió, en particular en el movimiento sindical
y allí promovían una línea de enfrentamiento más radical con el gobierno pachequista y luego con el de Bordaberry. Sin embargo, supieron escapar a la polarización fácil y al mismo tiempo pudieron mantener distancia del metodologismo que visualizaban en el recurso a en la santificación de la lucha armada por parte de las organizaciones guerrilleras, en particular del MLN. Y tuvieron, como sabemos, una obsesión. Su obsesión fue la unificación, lo cual quedó registrado en su propio nombre, pero fue, digamos, el eje estratégico central de su acción política. La unificación sindical que se pudo concretar en la CNT, la unificación política de la izquierda que se pudo concretar en el Frente Amplio, la unificación en un partido que estaría llamado o tendría que vanguardizar dentro de ese frente político el proceso revolucionario en Uruguay. Esto último, desde la óptica de los GAU y evidentemente desde cualquier óptica, nunca llegó a concretarse, ¿no? Si fueron exitosos en colaborar al cumplimiento de los dos primeros objetivos unificadores, les quedó pendiente como les quedó al conjunto de la izquierda uruguaya de la época. Yo decía, los GAU supieron escapar a esa polarización que en el contexto de la polarización mayor que se dio en el país entre izquierda y derecha, se dio dentro de la izquierda entre reformistas y revolucionarios. Otra dicotomía que detesto, pero bueno, sabemos de qué estamos hablando. Detesto porque no creo en particular que los comunistas fueran reformistas. Creo que eran auténticamente revolucionarios. Pero bueno, no importa. Esos eran los cortes de la época. Ahora bien, los GAU hicieron de esa, digamos, mantuvieron esa postura cuidando lo que consideraban un correcto distanciamiento tanto del metodologismo como del reformismo, del metodologismo tupamaro como del reformismo comunista. Pero como bien se recuerda en este libro, coincidieron con los tupamaros, pero quiero decir que también con los comunistas, aunque esto pocas veces se diga en estos términos, con que en esa época, para el conjunto de la izquierda, todos los métodos estaban justificados dado el contexto que se vivía. Y esto aparece una y otra vez en el recuento que Enrique y Martín realizan de aquella época. Yo observo, Enrique, te digo a vos porque no está Martín presente, cierta ambigüedad que me hubiera gustado, o sea, a mí me hubiera gustado más un enfoque más franco de esta cuestión, te lo digo sinceramente, de la cuestión de que todos los métodos de lucha estaban justificados por la circunstancia. Porque, bueno, acá en la página 76 leo que, bueno, que los GAU habían desarrollado todas las capacidades propias de la época. Qué eufemismo, todas las capacidades propias de la época. Me imagino cuáles eran, pero queda por ahí. Y a continuación, en el párrafo siguiente, se dice que de todas maneras, nadie en esa época en los GAU tenía un arma, el arma era la organización. Yo este tipo de ambigüedad y de eufemismo para referirse a las cosas que ya sabemos cuáles son, invito a todo, hoy, 40, 50 años después, cada vez que tengo que comentar un trabajo, en general es de gente de izquierda, le digo, basta, lo más sano es enfrentar la realidad como sea, o sea, sin buscarle la vuelta. Yo no sé, los GAU tenían armas, no tenían armas, para qué las tenían, las usaron, no las usaron. Después se dice en la conclusión, ¿no? En esas dos páginas de conclusión, que en este libro no se habló el profeso de acciones, otro eufemismo, ¿no? En vez de decirse acciones ilegales, se dice que no respetaban las normas vigentes, ¿no? Porque ya ha sido contado, dicen ustedes, en general por fuentes militares. Y yo lo que digo es que lectores como yo, lo que queremos es que ahora lo cuenten ustedes y no las fuentes militares, ¿no? Entonces a mí eso, en un libro que valoro muchísimo, porque por primera vez nos pone el relato, la historia contada por sus propios protagonistas de una organización que estaba ausente de las historias del pasado reciente, yo simplemente ante estas cosas digo, qué lástima que no se la jugaron. En el contexto de una obra que valoro muchísimo como lo que es, como un testimonio, no como la obra de dos historiadores que no son ni quieren ser, por más que Enrique tiene con la historia una relación bastante intensa, con la historia como disciplina, desde ese lugar de docente por años en la enseñanza secundaria, que lo llevó incluso a ser el presidente de la gremial de profesores de Montevideo en aquellos años. Dicho esto, digo que el libro tiene de todas maneras un valor enorme,